martes vamos a meditar en la palabra de Dios. Tenga su Biblia abierta en la carta de Pablo a los Efesios. Yo sé que hay muchos cristianos que no tienen la costumbre de leer la Biblia, y la única vez que leen la Biblia son en los momentos de culto. Pero cuando nosotros predicamos en menos versículos, ellos leen menos la Biblia, ¿no? Entonces, como hoy día vamos a predicar en un versículo, su cuota semanal de lectura bíblica se verá reducida. Pero le animo a que pueda revisar ese plan con cariño y dedicar más tiempo a la lectura bíblica durante la semana. Si usted no lo hizo, puede empezar por el libro de Efesios, que es un libro interesantísimo. Y especialmente en la parte donde ya estamos, el capítulo 5, versículo 21. Vamos a ver todos juntos. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ese versículo está completando el mensaje que el pastor Daniel dio la semana pasada. ¿Quién se acuerda del mensaje que el pastor dio la semana pasada? Del vino se acuerda, ¿no es cierto? Esos universitarios. La semana pasada el pastor predicó sobre el versículo que antecede, los versículos que anteceden a este, donde dice que nosotros no debemos embriagarnos con el vino, emborracharnos del vino, sino que llenarnos del Espíritu Santo. El foco no era el vino, el foco era el Espíritu. Me gustaría que dijera que ser llenos del Espíritu. Pero bien, los versículos que antecedieron a este dieron un orden. El orden era ser llenos del Espíritu Santo. Y después, con base en este orden de ser llenos del Espíritu Santo, el apóstol Pablo nos va a mostrar cómo nosotros debemos entonces relacionarnos. Relaciones como fruto de la llenura o de la dirección del Espíritu Santo. Y encontremos ahí, del versículo 21 hasta el capítulo 6, versículo 9, varias referencias sobre relaciones guiadas por el Espíritu. Podemos dividirlo de la siguiente manera: esposos, esposas y maridos, hijos y padres, y siervos y amos. No es amos, es amos, ¿no? El apóstol Pablo va mostrando las distintas clases de personas y de relaciones que nosotros tenemos, y nos insiste que nosotros debemos ser llenos del Espíritu. Y ser llenos del Espíritu, entonces llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, relacionarnos con el otro como corresponde. Pero el gran problema de los cristianos, el problema no es esto. Ustedes pueden decir, yo estoy de acuerdo, me parece bastante bueno eso de ser llenos del Espíritu Santo, de buscar más a Dios. Es muy bonito eso, yo estoy 100% de acuerdo. Pero el problema de mi cristianismo, el problema de mi vida cristiana, el problema de mis luchas personales está en el otro. El problema siempre es el otro, ¿ya se han dado cuenta? Porque es el otro que me ofendió, es el otro que me trató mal, es el otro que me provocó, es el otro que me hace daño. Son siempre situaciones así. Ayer yo pasé por una situación pintoresca ahí, caminando, estaba en el bus yendo al encuentro del seminario en la Greja Presbiteriana, y yo no sé qué pasó, pero subieron 3 personas en el bus, una mujer y 2 hombres, jóvenes, y no sé qué pasó entre ellos y el chofer y el ayudante, pero algo pasó, ellos discutieron algo. Bueno, ellos entraron y se sentaron al fondo del bus, y había en el aire una animosidad entre ellos, y de repente el chofer estaciona en el medio del camino, estaciona y va al fondo a retirarlos del bus. En ese proceso lo hace de una manera bastante rude, bastante innecesariamente violenta, y al salir uno de esos jóvenes, se enoja por algo que el chofer había hecho con esta niña, y empiezan a discutir y empiezan a pelear, y yo estoy por la ventana y miro hacia el lado, y ellos se están agarrando a combos así en la berma de la carretera, y el chofer era un hombre bastante macizo, y el otro no. El otro era un tipo bastante flacucho, y él obviamente sufrió mucho más que el chofer, ¿no? Pero mi miedo era que el chofer tuviera un ataque cardíaco
y no pudiera llegar a tiempo al evento. Pero obviamente que era un deseo bastante egoísta, ¿no? Pero el tema es que yo me quedé preguntando, ¿quién empezó todo eso? Y obviamente ambas partes iban a decir, bueno, ellos empezaron, el otro fue. El problema siempre es el otro. Y nosotros como cristianos somos muy cínicos y muy hipócritas. Porque, por ejemplo, nosotros nos tratamos de hermanos, pero no sabemos ni siquiera el segundo nombre del hermano, ¿no es cierto? No, nosotros no nos damos el trabajo de saber dónde vive y llamamos de hermanos, ni siquiera de amigos, más que amigos, hermanos. Y después nosotros nos preguntamos por qué el mundo nos considera como hipócritas, ¿no? Por algo, no es de todo irreal la visión que el mundo tiene sobre nosotros. Hay una falencia en las relaciones humanas nuestras, una gran falencia. Y Jesús dejó eso bien claro cuando dijo, es a través de la manera como ustedes se relacionan, del amor que ustedes tienen entre ustedes, que el mundo me conocerá en ustedes. Entonces, nosotros somos muy habilitados por creer correctamente, por cantar correctamente y por hacer las cosas, el culto, la actividad, el servicio correctamente. Incluso en la lucha contra el pecado tenemos ideas correctas sobre Dios, pero tenemos una praxis muy deficitaria en cuanto a la relación con el prójimo. Y muchas veces utilizamos la misma pregunta que el fariseo utilizó para Jesús en el momento en que Jesús le profirió la parábola del buen samaritano. Y nos preguntamos, ¿pero quién es mi prójimo? Así que tenemos que pensar en cómo nosotros debemos relacionarnos, y el apóstol Pablo da en ese versículo 21 la base que va a guiar todas las relaciones humanas, especialmente la presentada en ese texto, pero todas las relaciones humanas, y es el principio clave de toda la Biblia de cómo los cristianos deben relacionarse unos con otros, que es a través de la sumisión mutua. El versículo es claro, someteos unos a otros en el temor de Dios. Pero vamos a entender lo que significa eso, ¿no? El versículo dice eso, nosotros entendemos claramente que una de las palabras fundamentales para la comprensión de ese versículo es la palabra someteos, de someterse. Esa palabra en algunos produce así como, a ver, ¿qué onda? Esa cuestión de sumisión es una cuestión, eso no está bien, porque nosotros somos personas libres. ¿Por qué tengo que andar sometiéndome a los demás? Yo tengo valor, yo tengo una importancia. ¿Por qué debo rebajarme al nivel del otro? ¿Cuántos me han dicho eso ya? ¿Por qué me voy a rebajar a ese nivel? Me someter a eso. Algunos quizás están enfrentando en el trabajo una situación de una opresión. Su empleador está siendo muy abusivo y uno se siente sometido a él, y el someterse en ese contexto es una idea muy negativa de sufrimiento. Pero ¿cómo el apóstol Pablo nos llama a someternos unos a otros? ¿Qué es lo que esto significa? Nosotros tenemos que entender que el Señor nos llama a ser una comunidad de siervos. No nos gusta mucho esa idea. No nos gusta por dos razones. Primera, que nosotros venimos para ser servidos, para que el Señor nos dé cosas y no para dar cosas a los demás. Nosotros somos pobres pecadores, yo no tengo nada, no tengo dinero, tengo 100 pesos aquí, a ver. Y nosotros nos sentimos en el derecho de exigir del Señor. Y cuando participamos de una comunidad, nosotros medimos la calidad de la comunidad por la calidad de las cosas que me ofrece. Y vamos con una lista, ¿no es cierto? Llegamos ahí con una lista y tomamos, el ambiente estaba bonito, ok, listo. La gente que estaba ahí era gente decente, y pone ok. El culto, ok. La música, bueno, más o menos. El sermón, no entiendo portugués, entonces no cuenta. Y así va, ¿no es cierto? Evaluando, o sea, ¿qué es lo que yo he recibido? ¿Qué es lo que yo he recibido? ¿Qué es lo que yo he recibido? Y si me gusta, al final lo compro. Porque es así que la gente piensa.
Usted va a un restaurante, usted ve la mesa si está desordenada, si los meseros ahí están completamente despreocupados del servicio, si los servicios están sucios, si el plato se demora, uno va notando, y si no le gusta el servicio no vuelve más. Y mucha gente mide la iglesia así. Pero la iglesia de Jesús, la iglesia que Jesús construyó, la iglesia que es la comunidad de los salvos, ella no funciona así. Y es por eso que el apóstol Pablo insiste en que nosotros debemos entendernos como una comunidad de siervos. Pero hay un otro problema. El problema es que cuando nosotros pensamos en ser siervos, en ser servidores, nosotros pensamos en ser servidor de un evento, de un programa, de una institución, pero no del otro. Es digno trabajar y sacarse la mugre para realizar un evento. Pero servir al otro es otra historia. Ese es el problema. No habrá mucha dificultad en que si nosotros nos organizamos, como hicimos en el mismo Conexión, como hicimos ayer en el encuentro con los padres, muchas personas trabajaron antes que el evento se realizara, durante el evento realizado y después del evento realizado. Eso obviamente tiene que ver con servicio, pero el servicio, la comunidad de siervos, que la palabra dice, se refiere a siervos del otro. Veamos lo que la Biblia dice en algunos otros textos. Ahí en Mateo, el Señor dice: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Obviamente no es así en su trabajo. El mundo no funciona con esta lógica, porque la lógica del reino de Dios es al revés. La lógica del reino de Dios es única. Por lo tanto, en el reino de Dios no existe, como a nosotros nos gusta poner grandes personajes de la historia. Nosotros estábamos estudiando la vida de Jonathan Edwards aquí al lado, en la clase de escuela dominical. Y a nosotros nos gusta traer héroes y construir estatuas para estos héroes y celebrar estos héroes y decir, ellos eran grandes personas, grandes hombres de Dios. Pero eso es una mentira. No existen grandes hombres de Dios. En el reino de Dios solamente hay uno que es grande, que es Él. El reino de Dios es un reino de siervos. Y no se puede ser siervo y grande al mismo tiempo. O se es siervo o se es grande. Y nuestro problema en las relaciones es que nosotros nos creemos superiores a los demás. No mucho, porque igual tenemos algo de humildad, ¿eh? No nos creemos tanto, pero nos creemos algo. Y ese es el problema. El problema de la falsa humildad. Porque somos falsamente humildes. Nos creemos humildes, pero somos profundamente y esencialmente egoístas y orgullosos. No nos cabe todavía en la cabeza cómo ser el servidor de todos los demás. Nos costaría muchísimo hacer lo que Jesús hizo, empezar a lavar a los pies de los discípulos. Y Jesús sabía que estaba lavando el pie de un ignorante, de un perezoso, de un mentiroso, de un traidor. Jesús sabía. Y Jesús sabía que el hecho de estar arrodillado frente a ellos era una vergüenza. Porque eso era lo que hacían los esclavos. Gente que no tenía valor, gente que no tenía importancia, que ni siquiera se nombraba. Fíjense que yo los puse al inicio, que el apóstol Pablo habla de mujeres, de hijos y de esclavos. Porque él da valor a estos personajes. En otros contextos no se hablaría, no se daría instrucciones a los esclavos. ¿Para qué dar instrucciones a los esclavos? Ellos no valen nada. Pero el apóstol no. El apóstol va a mostrar que en el reino de Dios todos nosotros somos esclavos, unos de los otros. Y ahí es el gran problema. Mira lo que Jesús dice. Lo que Pablo dice en Romanos. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Es decir, da más honra al otro que a sí mismo. Nosotros hacemos exactamente eso, pero al revés. Prefiriéndonos a nosotros en honra antes que al otro. No lo proclamamos, no lo enunciamos, pero en nuestro corazón grita por eso. En Filipenses el Pablo dice, cada uno estimando al otro como mejor que él mismo.
el apóstol Pablo solo nos complica la vida, ¿no es cierto? Podría no haber dicho esas cosas, porque el cristianismo sería mucho más fácil, cada uno viviendo a su manera. Pero no, Él pone el evangelio de una manera en que nosotros todos estamos atrelados unos al otros. Y el hecho de estar relacionados, de estar conectados, estamos subordinados al otro. Y es interesante porque aquí Él no distingue si el otro es una buena persona o no. Tampoco distingue si el otro es hombre o mujer, si es un adulto o si es un niño, si es un siervo o si es un libre. O en otras palabras, si es una persona sin profesión o si es un gran empresario o una persona de muy buena posición social. Él pone todos en el mismo nivel. Y este nivel es todos debajo de todos. Ese es el nivel y es ahí nuestro lugar. Muchas veces en las discusiones, en las peleas, el intento de uno y otro, y a veces surge esas frases, es de poner el otro en su lugar. O, como algunos dicen, ¿usted sabe con quién está hablando? ¿Quién te creí? ¿No has escuchado eso? ¿Cuál es la intención de esas frases? De poner el otro a su lugar. Pero la palabra debiera ser, ¿quién me creo yo para pelear contigo? Yo debiera considerarte a ti como mejor que yo. Y hay una cita referente a Calvino que le preguntaron sobre un enemigo en teología, una persona que predicaba algo contrario a él, pero que era también un teólogo protestante. Y ellos eran dispares en la teología. Y le preguntaron, ¿tú crees que en el cielo vas a ver a tal persona? Él dijo, probablemente no. Porque probablemente él va a estar tan cerca de Dios que yo no lo pueda ver. Nosotros tenemos que aprender a vivir para el otro. Ese es el desafío. Eso es someterse. Y la palabra someterse tiene que ver con un término militar asociado a subordinar a una forma o a orientación de un líder. Esa es la idea de la sumisión. La idea es de buscar el beneficio del otro, preocuparse de que el otro esté bien, preocupar de que el otro esté disfrutando de todos los beneficios, preocuparse del otro. Y esta preocupación por el otro era lo que vivía la iglesia primitiva, porque la gente vendía sus propiedades para distribuir el dinero para aquellos que no tenían recursos. ¿Por qué hacían estos? Porque ellos consideraban el otro como algo de mucha importancia. Eso era vivir en función del beneficio del otro y no en beneficio de sí mismo. El cristianismo solo puede ser vivido de una forma altruista. De lo contrario no puede ser cristianismo. El cristianismo se manifiesta en las relaciones así. Por eso nosotros encontramos las palabras de Jesús que dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para... Si Jesús, el Señor de los señores, el Rey de los reyes, el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, vino para servir, ¿quién me creo yo que me voy a sentar y esperar que a mí me sirvan? Y esperar que Dios me sirva, y esperar que el mundo conspire a mi favor y que las personas todas me hagan una persona mejor. Y ¿sabe por qué nosotros tenemos esa dificultad en vivir para el otro? Porque somos carentes. Carentes de amor, carentes de importancia, carentes de cariño, carentes de necesitados de que la gente nos ame, y de que la gente nos quiera y de que la gente nos acepte. ¿Y por qué somos así? Porque no estamos disfrutando del amor de Cristo, no estamos disfrutando de la aceptación que tenemos en Cristo y no estamos disfrutando de la identidad que Cristo compró para nosotros. Porque en Cristo tenemos amor suficiente para ser amados y amar al otro sin esperar que el otro me ame en cambio.
Con el amor de Cristo, con la aceptación de Cristo, yo no necesito que me acepten, que reafirmen mi identidad, porque yo sé quién soy. Porque lo que yo soy en Cristo. Y lo que los otros hagan hacia mí o contra mí, no pueden cambiar lo que yo soy en Cristo, porque mi identidad está en Él. Entonces, cristianos frustrados, carentes, necesitados de este apoyo, de esta emoción pública, para que la gente le quiera, le ame, le ponga me gusta en sus publicaciones y le digan cosas bonitas y le digan que está haciendo todo bien, todo bonito. O cuando hacemos algo en la iglesia, que la gente le diga, mira qué bonito quedó. Y si nadie me dice nada, chuta, que nadie me dijo nada, nadie me valora en esta iglesia. Si nosotros necesitamos de este tipo de afirmación o de reafirmación, es porque no estamos satisfechos con el amor que Dios nos da. Personas que están satisfechas en Cristo pueden someterse a los demás, porque sabe que eso no cambia lo que uno es. Todo lo contrario. Nosotros a veces pensamos cuando alguien nos ofende y pensamos, ay, qué calumnia, qué mentira. Pero nosotros sabemos, seamos honestos, que en el fondo nosotros somos peores de lo que las cosas que han dicho sobre nosotros. Nosotros somos mucho peores que eso. Si nosotros fuéramos solamente las cosas que a veces mentirosamente dicen sobre nosotros, yo creo que estaríamos bastante bien. Ojalá fuera solamente eso. Imagina lo que Dios sabe sobre nosotros. Nosotros tenemos una visión muy elevada, muy ficticia sobre nosotros mismos. El Evangelio viene para destruir esa mentira que creemos sobre nosotros, presentar la verdad de Dios sobre nosotros mismos y mostrar que ser un siervo de los demás no es ser menos de lo que yo soy. Porque el Señor de los señores se hizo siervo y eso no significa que Él dejó de ser Dios ni dejó de ser Señor. Pero exactamente por servir a los demás es que Él manifestaba su señorío. Es sirviendo al otro que yo manifiesto que soy cristiano. Así que eso fue lo primero que el apóstol destaca ahí con la palabra someterse. Vamos a tratar de esa palabra en los próximos domingos. Guarden esa palabra para ustedes. Pero la idea es que nosotros no solamente seamos una comunidad de siervos que sirven a los demás, que sirven unos a los otros, pero una comunidad cristocéntrica. Ya hemos criticado en los domingos anteriores el hecho de ser una comunidad adultocéntrica, donde el niño es solamente un disturbio y nosotros los sacamos del momento del mensaje para no interrumpir en el caso de algunos, nuestro sueño, en el caso de otros, nuestra atención, ¿no es cierto? Nosotros visualizamos la iglesia como el adulto es lo más importante. Los niños están ahí, bueno, dale un papel para que juegue, para que esté dibujando, porque está simplemente pasando el tiempo, no está haciendo nada útil. Pero la verdad es que no es así. Nosotros tenemos que aprender que la iglesia es una comunidad para todas las edades, pero el centro de nuestra existencia comunitaria no es la necesidad de las personas. El centro no está ni siquiera en la didascalía, en la enseñanza de la iglesia. El centro está en la adoración y la vida únicamente para, por y de Cristo. Nosotros somos la comunidad de Jesús y no la comunidad de los miembros. Lo más importante aquí no son sus necesidades, son las, entre comillas, necesidades de Jesús. Eso debiera llenar nuestra mente y de eso debiéramos ocuparnos. ¿Qué es lo que Dios quiere? No es que lo que Dios quiere de mí para que yo vea mi vida y evalúe y tenga una vida mejor. ¿Qué es lo que Dios quiere del mundo? Esa es una comunidad cristocéntrica. Nosotros oramos, nos reunimos en oración. ¿Para qué? Para orar por nuestras necesidades. Porque nosotros somos el centro de nuestra existencia. Pero debemos tener instancias para orar únicamente por el hecho de que Dios es Dios y tener comunión con Él es el momento donde yo me puedo acercar al Eterno y preocuparme de Él
y gastar tiempo con Él. Se ha dicho muchas veces, tanto incluso en la tele, de la importancia para los padres de gastar tiempo con sus hijos. No solamente de comprarles regalos o de proveer lo necesario, sino que gastar tiempo, de sentar con ellos, de conversar con ellos y ese tipo de cosas. Pero nosotros sabemos que lo mismo, si es válido para los niños, ¿por qué no sería válido para Dios? ¿Por qué yo no puedo gastar tiempo con Dios únicamente por el hecho de que Dios es Dios y no porque yo quiero ganar un auto nuevo? O porque quiero sanar el problema que tengo en mi pierna, o el dolor en la espalda, o la nota que tengo que sacarme mañana, o el aumento que necesito. Nosotros tenemos pavor a las personas que se acercan a nosotros cuando necesitan algo, solo cuando necesitan algo, ¿sí o no? Es así. ¿Cuántos de nosotros conocen a personas que solo se nos acercan cuando están necesitadas de algo? O necesita plata, o necesita ayuda, o necesita el compañero que necesita que le ayude con un trabajo, pero el resto de la semana no le mira la cara. A nosotros se nos produce un desprecio contra ese tipo de gente. Y nosotros hacemos lo mismo con Dios. Nuestra espiritualidad está centrada en nosotros y no en Dios. Por lo tanto, la palabra del Señor nos dice que ese someterse unos a los otros es fruto del temor al Señor. Y la palabra temor es temor de miedo mismo. Nosotros tenemos la tendencia de enflorear la cosa. No, es una cuestión más de respeto, de honra, así como de consideración. Y ponemos casi como una visión del temor como si fuera algo como que tengamos un poco de compasión de Jesús. Pobrecito que nos está pidiendo que le pongamos atención. Entonces voy a hablar con Jesús para que no se sienta tan solito. Nosotros disminuimos la importancia de eso. Todas las traducciones para la palabra que Pablo utiliza ahí es miedo, todas. Viene de la palabra fobia. ¿Usted tiene fobia a algo? ¿O fobia a algo? De la misma raíz sale la palabra temor. ¿Y por qué debo tener miedo, temor al Señor? Vamos a entender qué es lo que esto significa. El Proverbios, el capítulo 1, versículo 7 dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque si yo temo al Señor, yo lo obedezco. Y si yo lo obedezco, yo soy sabio. La Biblia es muy sencilla, mira cómo la Biblia es sencilla. Pero la gente tiene miedo de usar esa expresión, miedo de usar la expresión temor. ¿Por qué? Porque no, yo no puedo tener miedo al Señor. Yo una vez prediqué sobre ese tema. Y después se me acercó una persona no cristiana y me dijo: no, pero nosotros no debemos tener miedo de Dios, eso es bueno. ¿Por qué le voy a tener miedo? Pero muchos de ustedes van a pasar la noche estudiando porque tienen miedo de echar el ramo, ¿sí o no? Es miedo, es temor, es respeto, ¿sí o no? Me imagino que cuando ustedes van a trabajar, trabajan de una manera, buscando hacer de la mejor manera posible, con miedo de que no les echen. Es parte del temor. No que ustedes tengan miedo o fobias a los empleadores, o no puedan ver a los profesores, o gente que tiene un colapso cuando ve una hoja de prueba. No es esto. Es que ustedes obviamente pueden antever las consecuencias y la seriedad de los actos. Eso es temor. El problema de los cristianos es que muchas veces nosotros no dimensionamos a Dios y no vemos Dios como Dios. Reducimos Dios a un papito, una cosita que nosotros ponemos en el bolsillo, que guardamos y que es calientito, es agradable, es cómodo, que se adapta a nosotros. Y eso no es Dios. Dios es muy serio. Y si nosotros escuchamos como la palabra dice, se escuche su palabra, se escuche su voz, no endurezca su corazón. Porque en el pasado, en el desierto, ellos endurecieron su corazón. Hicieron poco caso de las palabras de Dios. No tuvieron temor de Dios. Y todos ellos fueron consumidos en el desierto. Ninguno de ellos entró en la tierra prometida. Si nosotros nos recordamos algunos ejemplos de ellos, del pueblo de Israel en el desierto, ellos estaban profundamente molestos con la comida que Dios les había dado. Era el maná. La traducción de maná es: ¿qué es eso?
¿Qué es eso? Esa es la expresión. ¿Qué es eso? Ellos despertaron una mañana y se encontraron con esa cuestión y ¿qué es eso? Era una cuestión rara, tenemos que admitir. No era obviamente un choripán, ¿no es cierto? ¿O qué? Era un tipo de cereal que ellos tenían que procesar y trabajar, que era obviamente en porciones diarias. Y obviamente no tenía la diversidad, era solamente eso. No había un menú que uno podía elegir. No, yo quiero un poco de eso, un poco de eso. En el día anterior envié un fax para el Señor y el Señor va enviando los pedidos, ¿no? Uno para cada uno. No había eso. No era una mala idea, pero el Señor tenía una idea mejor, que era a través del maná educar al pueblo a depender de Él. Pero el pueblo se enojó con el Señor. Se enojó porque había poca agua, porque había mucho sol, porque había... la comida no era como les gustaba, no había carne, no podían hacer un asadito como se hizo en el seminario, ¿no es cierto? Ese fin de semana. Era complicada la cosa. Entonces, esta rebeldía constante provocó la muerte de ellos en el desierto. Una vez ellos querían carne, hicieron una protesta con pancartas en la avenida principal del campamento de Israel, ¿no es cierto? Queremos carne. Y protestando contra el gobierno dictatorial de Moisés, y luchando y protestando contra las circunstancias y la pobreza de la gente. Y el Señor les dijo, ok, ustedes quieren carne, les voy a mandar carne. De repente empezó a llegar una inmensidad de codornices. Ellos nunca habían visto tantas aves juntas y tanta carne. Había más de 1 metro de codornices así, para comer, para limpiar y comer. Era el mayor asado del mundo. Yo creo que eso lo perdió para cuando Salomón inauguró el templo. Porque cuando Salomón inauguró el templo había más de 1000 sacrificios, solamente la parte de él, sin contar el resto del pueblo. Pero ahí había miles y millones de codornices. Pero la palabra dice que ellos estaban comiendo y la comida todavía estaba en sus bocas. Y la ira del Señor se encendió y ellos fueron fulminados y murieron ahí. ¿Quieren carne? Toma su carne. Ese es temor. Todos los hombres que se encontraron, que vieron al Señor, entraron en desesperación. Ellos pensaron, voy a morir porque yo soy pecador y Dios es santo. Y la ira del Señor me fulminará. El respeto a lo que Dios es. Por lo tanto, temer es obedecer. Es saber que Dios habla en serio. Dios habla en serio. Dios es misericordioso, pero Dios no es tonto, como nosotros a veces pensamos que es. Dios sabe que nosotros estamos dando vuelta en las leyes. Estamos haciendo como, yo sé que Dios me obedecerá, me perdonará mañana, entonces yo voy a descumplir eso y después pido perdón. Lo hacemos a conciencia. Así que tenemos que entender que el servicio abnegado solo es cristiano cuando es realizado en obediencia a Cristo. Es por temer a Dios que yo debo someterme a los demás. No es porque me conviene. No es porque si yo hago eso, mañana Él me hará eso otro. Entonces ahí compensamos. Y el problema está cuando no hay la compensación de vuelta. Cuando tratamos todos con cariño, con respeto, y alguien te trata mal. Y ahí uno se frustra. Nunca más le voy a decir nada a nadie, porque yo siempre llego con una sonrisa en la cara en la iglesia, saludo a todos, pero las personas no me saludan, así que no voy a saludar a nadie más. ¿Ya han escuchado eso? Cosas similares, ¿no es cierto? Siempre pasa. Nosotros somos tentados a hacer eso. ¿Por qué? Porque nuestras buenas obras son realizadas no en el temor del Señor, no para agradar al Señor, no por obediencia al Señor, sino que a través de relaciones de conveniencia. Yo te doy y tú me das. No lo decimos, pero definitivamente esperamos. Casi que tenemos un cuadernito donde anotamos, hoy día saludé a tal hermano, estoy esperando que me salude, todavía no me ha saludado. Ay de él si no me saluda mañana. Nosotros tenemos que romper con eso. Eso no es cristiano. Eso también hacen los paganos. Eso hacen los no cristianos. Eso hacíamos nosotros sin Cristo. Por lo tanto, debemos entender que el servicio
que el Señor exige de nosotros es fruto del temor al Señor. El fruto de esa vida llena del Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo, entregada por el otro. Así que hoy día nosotros aprendimos que primeramente el poder del Espíritu es el poder para servir. Nosotros a veces pensamos que ser llenos del Espíritu Santo es andar por ahí solamente diciendo palabras bonitas, pero eso se concreta en el trato del otro. Usted viene aquí, canta, ora, pone atención, pero llega a su casa y eres un monstruo o una monstrua. No sé si existe esa expresión. Una bruja. Muchas gracias. Parece que el diablo encarna cuando sales de la puerta, ¿no es cierto? Y ahí todo es un motivo de pelea, porque la micro no pasa, porque llegamos tarde para el almuerzo, y por qué no compraste eso ayer, y por qué no sé qué, y todo es un motivo. Sí, eso es, muchas veces en el auto, los que van en auto, en el camino ya a la casa ya van peleando. Y la pregunta es, parece que vamos a la iglesia y volvimos peor. Mejor no voy. Por lo menos duermo y desayuno tranquilamente. Pero entiendan algo, ser llenos del Espíritu Santo implica en que la manera como trata a los demás cambie. Eso significa que yo debo ver al otro como superior a mí y tratarlo con honra. No solamente porque es mi hijo o mi hija y yo lo quiero mucho, y yo lo regaloneo y yo le hago todas las voluntades, sino porque es el hijo del otro. Es el otro hermano. Es el hermano no amable, es hermano pesado, es hermana pesada, es hermano que en el pasado, hace 30 años atrás, me hizo algo y que yo todavía no olvido. Yo perdoné, pero no olvido. Esa es una gran falacia de los cristianos, ¿no? Perdono, pero no olvido. Qué bien que el Señor no hace eso. Imagínate si el Señor dijera eso, porque el Señor tiene una muy buena memoria. Luego entonces el poder del Espíritu es el poder para servir. También aprendimos que el poder del Espíritu estimula el temor a la obediencia a Cristo. El cristiano debe estar siempre preocupado si está en obediencia al Señor. Yo debo tratar a los demás porque el Señor manda. Punto. No es porque es nuestro estilo, no es porque es parte de mi carácter, no es porque es parte de mi temperamento, no es porque es parte de mi cultura, no es porque el hermano fue buena onda conmigo, no es por eso. Es porque Cristo manda. Y si yo soy cristiano, yo soy un siervo de Jesús. Y siervos no discuten órdenes, siervos no discuten leyes, siervos obedecen. Así que el temor al Señor debe ser el guía de nuestras relaciones. El temor al Señor debe estimularnos a buscar ser guiados por el Espíritu Santo. El temor al Señor debe hacer ver al prójimo como alguien valioso. Jesús murió por este prójimo, por este hermanito pesado, por esta hermanita que le cae mal, por ese compañero que no te saluda a la salida. Jesús murió por él también. Él vale lo que Jesús dijo que Él vale. Por lo tanto, debemos someternos unos a otros. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a tener un instante de oración. Quizás le vino a la mente a algunas personas y usted tiene que, yo mañana tengo que pedir perdón a fulano, cicrano, beltrano. O a lo mejor hágalo hoy día mismo, lo cuanto antes. Entre en contacto con esas personas con las cuales estás en desacuerdo, en división, a las cuales ha distribuido ahí a veces calumnias, o que crees que esa persona ha hablado mal de ti, pero no para discutir quién tiene la razón, para perdonar y amar y decir que en Jesús tú estás dispuesto a luchar para que ella sea prioritaria, ella sea servida por ti. Piensa en qué es lo que tú puedes hacer para el beneficio de esa persona. Ora por su éxito, por su familia. Ora por el beneficio de su trabajo, para que le vaya bien. Ayúdela, preocúpese de eso. Exactamente de esa persona que le cae mal,
Es así que Jesús hace. Señor, nosotros estamos reunidos.